al asunto. Hay una primera parte del texto que he dejado fuera. En esa primera parte me preguntaba sobre las relaciones en general entre marxismo y feminismo, y encontraba que había dos vertientes muy de manera general y amplia. Una de ellas va a sostener que ciertas posturas feministas han notado el carácter de este pensamiento, sobre todo sobre el concepto del trabajo, este carácter que entra como en contradicción con el pensamiento marxista, y después de plantearlo, la siguiente parte del trabajo yo adopto otra postura. En esta postura, es desde esta otra postura que voy a leer una serie de notas. Entonces, podemos sostener que la exclusión del pensamiento de las mujeres y de la práctica en relación con el trabajo no es constitutiva del pensamiento marxista, sino histórica, y por lo tanto, en tanto histórica, es transformable. Por lo tanto, tendríamos que referirnos a las relaciones tensionales de la producción de valor y de sentido del pensamiento de las mujeres sobre las mujeres y su decisión de dialogar con otros pensamientos anticapitalistas. Respecto a la problemática de las relaciones tensionales entre ambos objetos, resulta pertinente preguntarnos ¿para qué y con qué efectos? Sobre todo, con qué efectos políticos, pero también epistémicos, y sobre los modos de sujetación y de desujeción emancipadora de las mujeres. Frente a cierto dogmatismo marxista que anda siempre reconstituyendo figuras de liderazgo, por ejemplo, el mejor lector de Marx, cuyos efectos son autoritarios, excluyentes, de sujeción y de dominación, privilegiando unas esferas de la práctica sobre otras, la crítica feminista, desde el saber insubordinado de las mujeres, desujeta y desinvisibiliza, da nombre y ofrece elementos teórico-políticos para comprender, explicar, describir y hacer todo lo que el discurso permite transformar mediante una contribución crítica al pensamiento de la liberación. Ahora sí, quisiéramos defender que en la actualidad el feminismo filosófico debe promover el debate comunitario con el marxismo, aunque no de manera excluyente. Y me refiero no de manera excluyente, pues ahí está el pensamiento descolonial latinoamericano, que se nos presenta como un interlocutor a tomar en cuenta, entre otros, y la propia interlocución entre los varios feminismos existentes. Y es precisamente, como sostuvo Rosa Luxemburgo, la cuestión de la acumulación o reproducción expandida del capital, la etapa del imperialismo, lo que vuelve necesario el pensamiento descolonial latinoamericano y la perspectiva de las mujeres, desde esta lectura luxemburguista. De hecho, mi texto rinde un homenaje al pensamiento de Rosa Luxemburgo, que, como saben, se cumplen años de su asesinato. La interlocución es una medida de defensa y una política anticapitalista, y de forma específica un llamado a sostener una comunidad de debate permanente al interior de las comunidades feministas, activistas y de academia contra el feminismo anticomunitario, hegemónico, que privilegia figuras individuales de liderazgo sobre los colectivos en debates internacionales. De ahí que tengamos que defender una postura crítica para dejar entrar el pensamiento contemporáneo. En ese marco delineado a grandes rasgos, quisiéramos ubicar y articular la cuestión del trabajo. Como dijo Lange, la importancia de Marx reside en haber hecho del trabajo una relación social bajo el modo capitalista de producción. Así, y voy a traducir muy rápidamente, la ruptura radical de Marx con la ciencia política económica consiste justamente en haber sentado las bases para que apareciera un específico nuevo objeto de investigación bajo el modo de producción capitalista. Y este nuevo objeto es la forma social del trabajo. En el capital y en los elementos fundamentales es el trabajo en general o trabajo abstracto el que produce valor,
distinguiendo este trabajo de aquel que produce mercancías y que es llamado concreto, distinguiéndolo también de la esfera de la reproducción de los vivientes y el cuidado de los mismos, sobre todo si estos vivientes son obreros. Lange escribe al respecto que es precisamente esta distinción introducida por Marx la que lo distingue de la economía política anterior a él. Es la distinción, dice, y la estoy traduciendo, entre trabajo abstracto y trabajo concreto, en donde recibe la distinción crucial crítica que aclara el camino para una crítica radical de las relaciones del capitalismo, sus relaciones de producción y sobre todo su representación, su autorrepresentación invertida. Es decir, introduce, además de la cuestión anterior sobre el trabajo abstracto como punto de vista crítico en Marx, la cuestión del fetichismo, como recuerdan todos aquellos que son buenos lectores de Marx. Es la autointerpretación o autorrepresentación de las relaciones de producción, es decir, el fetichismo o el ejercicio ideológico en general, la que invisibiliza y da una visión invertida de las mismas, naturalizando la reproducción de los vivientes a partir de la pareja naturaleza-historia, por un lado, e invisibilizando las marcas del trabajo, la firma del trabajo y de las fuerzas productivas en las mercancías y en la producción misma del valor. Por lo visto, el trabajo de reproducción de la vida, distinto del carácter abstracto, operación de desespecificación del trabajo en general y del trabajo concreto, que este sí está cargado de múltiples determinaciones, al ser obviado por la producción capitalista, es ubicado y significado como un dado antropológico sin historia y eterno, por la misma producción capitalista. No solo es minimizado, naturalizado, dado por hecho, incluso por el propio objeto crítico de Marx, y esto es lo importante, esto no solo tiene lugar en la producción misma del capitalismo, esta desespecificación del trabajo, es decir, un trabajo abstracto, sin marcas general, sino que esto aparece también, y esto es lo problemático, en el propio objeto crítico de Marx, que cuando aparece la noción de trabajo, aparece también, sobre todo trabajo en general, separado, no tomado en cuenta, otro tipo de trabajo específico que es introducido como trabajo natural. Es desde ahí, desde donde el feminismo, ante esta falta, no en la reproducción capitalista del capital, sino en los textos críticos de Marx, es desde ahí, desde donde el feminismo marxista intenta repensar la noción de trabajo, la práctica misma del trabajo, la instancia de la reproducción de los vivientes y de la reproducción de la vida, por ejemplo, el trabajo de cuidado, empezando por cómo tienen lugar sus efectos de invisibilización, que son muchos más que la ausencia de remuneración. Repensar quiere decir, de manera decisiva, incluir lo que ha sido excluido, y ello siempre reporta alteraciones significativas, devenires tensionales de sentido. En principio, por la introducción de un vocabulario crítico que debe articularse a un ya viejo vocabulario que ve así modificado o diferenciado los vínculos teóricos o estructurales entre los conceptos y las categorías propiamente marxistas. Por ejemplo, la reproducción del capital ya había sido pensada como una instancia importante en el siglo XX, solo que una vez más había dejado fuera la reproducción de la vida y la reproducción de los vivientes como una condición de posibilidad muy determinada. Ahora bien, si esa reproducción no es biológica o su clave de inteligibilidad no está en la biología, ¿dónde está? Pese a que el capitalismo ha invisibilizado la reproducción, ha ejercido continuamente y a la vez presiones sobre la misma, presiones ideológicas a través de los aparatos ideológicos de Estado, como señaló Althusser en su momento, en particular mediante una configuración que para el
activismo feminista para el activismo marxista feminista y simplemente para el feminismo marxista resulta muy importante. Es la figura de la familia. Y por supuesto su figura moderna y contemporánea. Además de, a través de tecnologías, por ejemplo en laboratorios, reproducción asistida, etc., y mediante políticas públicas y jurídico-políticas. Políticas. Esta aportación, es decir, este seleccionar por parte del modo de producción capitalista lo que resulta útil a la reproducción del capitalismo, incluyendo de manera muy decisiva la acumulación de capital, y Federici ha estudiado esto con cuidado, desalentar aquello a la vez que no le reporta beneficios y combatir lo que les resulta peligroso, por ejemplo la disolución de la familia patriarcal y entrada de relaciones de solidaridad y apoyo no estructuradas desde la pareja o más allá de la propiedad. Entonces esto que no le reporta beneficios es desalentado, como los ejemplos que acabo de señalar, es para el modo de producción capitalista una actividad constante y permanente de la esfera jurídico-política y de la práctica ideológica. Es ahí, en ciertos aparatos, en ciertas instituciones y a través de ciertas políticas públicas, que se desalienta y se selecciona todo aquello que establece una relación entre el capitalismo por una parte y el patriarcado por otra. Esto requiere de una lectura más fina. Como no tengo tiempo, voy a seguir adelante. Sin duda, esto ya lo argumentaba, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Sin reproducción de la vida, es decir, sin reproducción de la mano de obra en general, y en tanto que tal, y esto es importante, porque el feminismo marxista no deja de estar insistiendo que esta reproducción de los vivientes no es de cualquier tipo de viviente, sino la clase obrera, ¿no? Es decir, en el marco de la reproducción del capitalismo, sus relaciones de producción y relaciones sociales y políticas, sin todo esto no sería posible la producción del capital, de las mercancías y su circulación. Insistamos en desalentar la confusión entre la noción de reproducción de la vida y la de reproducción del capital, porque en el siglo pasado se han escrito infinidad, diría yo, de textos que están preocupados por la esfera de la reproducción, en el entendido, o era lo que se sostenía en el siglo pasado, de que los marxistas en general se habían preocupado por la producción exactamente en la misma medida que lo había hecho Marx, por ejemplo, o Engels, o el propio Lenin, pero habían dejado fuera la instancia de la reproducción del capital. Sin embargo, aquí lo importante es que tenemos que evitar la confusión, ¿sí? El no encontrar diferencias fundamentales entre lo que sería la reproducción del capital y la reproducción de la vida por una parte y la reproducción de los vivientes por otra, pues pertenecen a ámbitos y perspectivas críticas diferentes, no necesariamente antagónicas. La primera es política, la segunda económica. Esto a grandes rasgos. Luego hay cruces entre ellas, pero primero alentamos el hecho de que vamos a distinguir, no oponer, y luego vamos a pensar seriamente en sus cruces. En este sentido, como veremos a continuación, que ya no me va a dar tiempo, por supuesto, la reproducción de los vivientes y entre ellos de la fuerza de trabajo tiene lugar al interior de la familia, patriarcal, heterosexuada, heteronormativa, reforzada por el capitalismo, y por lo tanto es política a la manera jurídico-política y vertical. La familia no es una espacialidad cerrada, aunque sí ocupada por relaciones políticas tensionales y contradictorias. Y gracias a la lucha de las mujeres se caracteriza hoy por ser un territorio de entrada y salida de máquinas de lucha, sexogenéricas, pero no exclusivamente. Es conveniente, dada la importancia de la lucha al interior de la familia, el no hacer depender la descripción del funcionamiento de la familia, su valor y sentido, de un origen en el tiempo cronológico, en una supuesta historia de Occidente, porque ahí en el pasado no reside su fuerza de configuración de las relaciones sociales y de los modos de subjetividad contemporáneos, sino en su reactivación constante por las relaciones sociales capitalistas. Resumamos hasta aquí: el trabajo de las mujeres en la esfera de la reproducción de los vivientes, no exclusivamente la fuerza de trabajo, se nos aparece, y recuerden, toda aparición es fantasmagórica, producto de la relación invertida con las relaciones sociales. Se nos aparece, por lo tanto, ideológicamente hipertrofiado.
por ejemplo, la figura estereotipada y vilipendiada a la vez de la madre, y a la vez inversamente invisibilizada su pertenencia, es decir, su servidumbre al ámbito familiar, jerárquico, autoritario y falocéntrico. Escribe Bhattacharya, y la cito: la familia obrera es el lugar donde se reproduce la fuerza de trabajo o de la clase obrera como un todo. Y esa familia sexogenérica, hasta aquí la cita, está, y esto es lo que ella nos dice, racializada, por lo menos no en este texto, está racializada, además de jerarquizada por relaciones de dominación patriarcales, que en el caso de Latinoamérica adquieren marcas y firmas muy particulares. El enclave familiar ha sido reapropiado y reactivado, quedando con lo necesario, excluyendo lo demás, por el modo de producción. No es anterior, no es tradicional y cultural, ni exterior, natural y biológico a las relaciones de producción. Es un efecto de reactivación de ellas, sus marcas o rasgos culturales, lingüísticos, étnicos y raciales. En cierto sentido, se trata de una acumulación permanente de fuerza de trabajo racializada, concreta y a la vez generalizada. Como lo argumenta Federici, y la cito, el diferencial de poder entre mujeres y hombres en la sociedad capitalista no podría atribuirse a la irrelevancia del trabajo doméstico para la acumulación capitalista, lo que venía desmentida por las reglas estrictas que gobernaban la vida de las mujeres, ni a la supervivencia de esquemas culturales atemporales. Por el contrario, debía interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y la reproducción del trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación del capital, y en cambio la mistifica, estos son términos de Federici, como un recurso natural o un servicio personal, al tiempo que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. Hasta aquí la cita de Federici. El estatuto de la familia obrera es fetichista. Sin embargo, su carácter racializado en Latinoamérica no puede explicarse completamente por el fetichismo, sino por la acumulación permanente. Agreguemos que el trabajo de reproducción de los vivientes, y yo me pregunto si no deberíamos más bien enunciar este trabajo como efectos biopolíticos, como una biopolítica, más allá de la terminología de Marx, que interesa a ciertos feminismos, sin embargo no debe confundirse con el trabajo de las mujeres, ¿sí? Hay un trabajo que es el trabajo de reproducción de los vivientes, pero hay un trabajo que es mayor, es más amplio, que es el trabajo de las mujeres, aunque aún la misma Federici en momentos parece haberlo confundido. El trabajo no pagado, o más bien no asalariado por su parte, tiene lugar en la esfera de la reproducción de la vida y no únicamente la de los vivientes, pero es descrito como trabajo invisible, como trabajo fantasma. Sin duda distinguir no es oponer, pero la distinción nos reserva la posibilidad de una caracterización mucho más precisa de lo que tiene lugar como efecto de procesos en cada uno de esos dominios y sus posibilidades diversas, y esto es lo que nos interesa o debe interesar al feminismo marxista, sus posibilidades diversas de rebeldía e insumisión, porque es desde la resistencia que el feminismo deriva su postura crítica ante el marxismo y ante la interlocución con otros interlocutores. Uno podría ser el pensamiento decolonial no feminista, pero también otros feminismos, sobre todo del norte global, cuyo interés es justamente no ser comunitario. Cuando lo que nos interesa a nosotros es señalar en estos dominios que he diferenciado el carácter latinoamericano, no para volver local un pensamiento que debería ser global, pensando en función de una internacional feminista, ¿sí?, sino más bien para señalar como las marcas de 500 años de la colonialidad que no cesa ha permitido una reunión distinta entre la configuración de la familia, por todas las vicisitudes que ha pasado durante la colonia hasta el momento presente, y de una manera abstracta la familia como aparato ideológico de Estado o como aparato de Estado, por una parte, y por otra parte la manera como eso ha marcado e influido en lo que llamamos trabajo en general de las mujeres. ¿Y por qué debemos distinguirlo del trabajo en general? O sea, negarnos a aceptar que hay trabajo en general, aun cuando haya sido planteado y llevado a cabo como efecto
en el modo de reproducción capitalista y señala cómo ahí esa historia particular ha incidido y nos obliga a repensar con cuidado, aunque al final decidamos dejar eso un poco fuera de nuestro análisis, pero insistir, está el trabajo de las mujeres, está el trabajo de cuidados, está el trabajo de reproducción de la vida, que conviene que lo distingamos, pero siempre tomando en cuenta que la espacialidad, y recuerden que espacialidad es relaciones y relaciones tensionales y conflictivas, es en esa espacialidad de la familia donde tiene lugar la diferenciación y es desde ahí, desde donde arranca la rebeldía. Y como ya me pasé, acabo y dejo sin leer otras páginas, perdón. Y eso que leí muy rápido, gracias. Reconocer que el psicoanálisis puede enriquecer la crítica del trabajo enajenado de Marx. ¿Es relevante el psicoanálisis para la crítica de la reproducción de la vida familiar bajo el capitalismo? Bueno, creo que ya que estábamos hablando, bueno, ya que se hizo todo un encuentro para volver a plantear el marxismo hoy desde la óptica de la lectura crítica del feminismo o de los feminismos, también convendría plantear que ha llegado el momento de volver a leer los textos y, bueno, volver ahí a ocupar ciertas posturas de lectura que son importantes, ¿no? Yo hace un momento, citando a algunas de las autoras con las que trabajé, se hablaba de fetichismo, también cité a Althusser y el planteamiento de aparatos ideológicos de Estado, ya no mencioné a Gilles, por ejemplo, pero viene muy a cuento. Para mí no solo sería hablar directamente de trabajo enajenado, sino pensar si hoy desde, por ejemplo, desde Gilles como una posibilidad, ¿no? Y no únicamente desde él, sino volviendo a retomar la idea de la familia como aparato ideológico de Estado, ubicar ahí la cuestión, es decir, el problema del trabajo y volver a pensar el trabajo siempre en la espacialidad que la familia representa como aparato ideológico de Estado y como, y por lo mismo, con el peso que tiene tanto en la organización jurídico-política de la sociedad, del Estado como tal, y también el papel que tiene la familia en lo que se refiere casi exclusivamente a la producción de valor. Habría que distinguir ambas formas de proceso, lo cual no quiere decir que no estén interconectadas de alguna manera. Entonces creo que sin duda abordar el tema de la ideología, como yo lo entiendo, más allá de hablar del trabajo enajenado, que nunca me ha gustado mucho, tampoco de fetichismo, que tampoco me ha gustado mucho, porque no sé si detenerme mucho. Bueno, aquí en la mesa todas son muy jóvenes. Cuando yo entré a esta facultad en los 70 éramos marxistas, utilizábamos cierta relación con el marxismo. Yo siempre fui althuseriana. Quiere decir que nos parecía que hablar de trabajo enajenado era una lectura humanista de Marx que no nos interesaba. Y en su lugar hablábamos, por ejemplo, de aparatos ideológicos de Estado. Entonces, contestando esta pregunta desde mi viejo vocabulario, que entiendo que tengo que revisar y que de hecho estoy revisando, y gracias a esta invitación me puse a releer textos, ¿no?, que hacía muchísimo que no leía, y creo que sería importante retomar, diga lo que diga Gilles, o como él retoma el esquema de la ideología, retomar la idea de aparatos ideológicos de Estado, porque creo que no podemos pensar en el trabajo de las mujeres, lo entendamos como lo entendamos, o el trabajo como una categoría que se puede volver una categoría crítica y no una categoría descriptiva únicamente del modo de producción capitalista. En la medida que se utilice como una categoría crítica, ahí sí tendríamos que regresar con cuidado a la idea de aparato ideológico de Estado y ahí a la familia de manera muy peculiar. Entonces queda, creo yo, todo un trabajo por hacer. Si queremos hacer un poco lo que decía Ana, no renunciar a la interlocución con el marxismo. No tanto seguir pensando desde el marxismo, sino hacer un llamado a la interlocución desde distintos vocabularios, ¿no?
y reservarnos la idea de que si lo hacemos así es en nombre de una postura anticapitalista, de una práctica política anticapitalista. Esto sería lo primero. ¿Y por qué ahí? ¿No? Deberíamos ubicar el marxismo. Ya hablé de otra cosa. Gracias. Si seguimos pensando en términos del modo de producción capitalista, nuestro aparato jurídico-político, el trabajo sexual, no me estoy refiriendo ni a la trata, ni a la prostitución manejada por grupos, no, únicamente lo que se llama trabajo sexual, o que habitualmente le llamamos de esa manera, esa convendría, y es una apuesta teórica, pensarlo como prestación de servicios. Igual que un médico, ¿no? Igual que un psicoanalista, que hace un rato platicamos el psicoanálisis, pues eso es el trabajo que se hace. Hay ciertos saberes que acompañan esa práctica, ¿no? Y bueno, entendido de esa manera, habría que pensar cómo se defienden digamos, los derechos, tanto humanos como los derechos civiles de esos grupos de mujeres que llevan a cabo esto. Pero claro, el tema ahí fundamental es el de la violencia, no lo podemos olvidar, ¿no? Podemos decir, ¿es trabajo o no es trabajo, es prestación de servicios o no? Sí, pero el problema que cruza todo esto es la violencia. Y hasta que no abordemos esto, llamarlo de una manera u otra resulta bastante improductivo para el movimiento de mujeres que tratan de hacer algo para defenderse justamente del ataque, y no únicamente de los supuestos clientes, sino, por ejemplo, de la policía, de los ministerios públicos, de las instituciones en general. Entonces ya llegará un momento que, una vez resuelto esto, nos sentemos y nos pongamos a discutir si es trabajo. A mí, desde hace mucho tiempo, me parece que lo que tenemos que resolver, las mujeres, ya que estamos aquí, es cuando decimos trabajo, ¿qué decimos? Porque incluso en esta mesa, que aparentemente teníamos el mismo tema, la palabra trabajo se ha utilizado de muchas maneras. Y una de las primeras cuestiones es si podemos dar un concepto general, es decir, abstracto del trabajo que nos sirva, o decidimos que no, y entonces mejor le agregamos un adjetivo para dar cuenta de a qué nos referimos. Pero en general hemos utilizado distinto. En esta mesa somos 3 personas nada más la noción de trabajo. Aún, creo yo, estando más o menos de acuerdo en ciertos marcos generales de abordamiento, porque ahí está el marxismo, por ejemplo, o el capitalismo, ¿no? O la necesidad de emanciparse de una manera o de otra. Y aún así estamos utilizando de una manera un poco suelta trabajo. Entonces estaría perfecto que nos inventáramos un taller a trabajar únicamente sobre el trabajo, pero trabajarlo no con ponencias. Y bueno, en 20 minutos es difícil precisar por qué nos llama de una manera o de otra, ¿no? Y poderlo trabajar, yo creo que es importante. Y eso en relación con lo que Ana decía hace un momento, contestando una pregunta, lo que las mujeres tenemos que hacer es mostrando que podemos colaborar con vocabulario que tenga un alcance no solo descriptivo para dar nombre, sino también epistemológico y sobre todo político, que será siempre un alcance general, ¿no? Más allá de la abstracción o no del término general, en el sentido de una teoría que está respaldando eso. Y uno de los vocablos importantes es trabajo. Cuando yo dije, bueno, para mí es un servicio, ¿no? Y son prestadoras de servicio, pues era una apuesta desde como yo he definido el trabajo, ¿no? Que a veces se muestra insuficiente, sin duda. Ana, una de las tendencias de la modernidad capitalista ha sido privilegiar, como todos sabemos, la figura del individuo, que sin duda es masculino, es propietario, etc. En ese camino también, en ese camino de modernidad capitalista, la configuración identitaria de las mujeres
ha ido siguiendo esa misma pauta, es decir, las mujeres, sobre todo en países donde el capitalismo se ha desarrollado sin este inconveniente enorme que ha sido la colonia, como en muchos países, es indudable que esas mujeres sienten, piden y se refieren a sí mismas como el punto de partida de la decisión de tener o no tener hijos. Esto es parte del desarrollo del capitalismo, que es todo lo contrario de que estas mujeres que deciden a nivel personal no tener hijos tienen como propuesta o razón de ser acabar con el capitalismo. Más bien, si quisiéramos hacer un estudio un poco más serio de cómo ciertas prácticas identitarias han llevado a algunas mujeres en ciertos lugares a decidir sobre su cuerpo, incluyendo ser o no madres, ¿no? Entonces tendríamos que pensarla de una manera histórica, es decir, en este mismo desarrollo del modo de producción capitalista, que en términos clásicos, es decir, marxistas clásicos y bastante ortodoxos, es contradictorio, lo cual significa que en esta producción de estas figuras identitarias femeninas también hay estas posibilidades críticas, lo cual esto no nos lleva a decir que porque hay tensiones y contradicciones, esto implica inmediatamente la caída del modo de producción capitalista. Lejos de eso, en realidad se está reforzando la figura, que es algo en lo que deberíamos pensar con cuidado, la figura de la mujer como individuo propietario o propietaria de sí misma, que es algo que el feminismo tiene como tarea, y más el feminismo latinoamericano, que yo creo que está mostrando su raíz comunitaria. Y por comunitaria no solo me refiero a indígenas, sino de formación de comunidades, que también pueden ser urbanas, no solo campesinas. Yo quería mencionar